Bueno, y llegamos casi sin darnos cuenta a la mesa de cierre de este simposio. Tenemos el placer de contar con Carlos Pereira da Silva y con Silvana Corso para esta mesa que se centra precisamente en la temática madre, diría yo, que es la trama de la inclusión. Comenzamos entonces por dar lectura a la síntesis del currículum de Carlos. Es licenciado y profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es diplomado en Inteligencia Emocional y su aplicación en la escuela, la Universidad Abierta Interamericana. Diplomado en Equidad de Género y Prevención de la Violencia por la Universidad del Siglo XXI. Realizó cursos de lenguaje inclusivo, igualdad, equidad y no discriminación, diversidad e inclusión, diversidad sexual. Es docente del Instituto Superior de Formación Docente número 99 en Alejandro Korn, docente del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 18 de Banfield, docente del Centro de Producción y Educación Artístico-Cultural número 1 de Lomas de Zamora, docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en la Facultad de Ciencias Sociales, capacitador pedagógico de los directores de escuelas de adultos de la provincia de Buenos Aires, capacitador técnico de los docentes de nivel primario de adultos de la provincia de Buenos Aires, docente del postítulo en formación de docentes de educación primaria de jóvenes y adultos del Instituto Superior de Formación Docente 41 de Adrogué y 18 de Banfield. Y muchas cosas más. Pero estamos con muchas ganas de escuchar. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Es un honor estar acá con ustedes. Quiero agradecer la invitación a Constancia y a Laura, ¿no?, por haber invitadome a participar con ustedes, ¿no? Cuando yo llegué acá, hace 20 años, aprendí a tomar mate. Hasta que vino mi hermana, ¿no?, del país donde yo nací, que es Brasil, y le encantó tomar mate. Y cuando el día que tenía que volver a Brasil me dijo, yo quiero llevar un equipo de mate, ¿no? Y voy a llevar a San Pablo y quiero tenerlo. Y voy a poner gaseosa, voy a poner un montón de cosas, lo voy a usar como vaso. Y cuando conozca o vea un argentino o una argentina que esté, porque ella es abogada, esté con nosotros en el estudio jurídico, yo voy a poner un té con agua caliente, azúcar y le voy a servir. Y la verdad, yo me sentí agredido por mi hermana, culturalmente. Me sentí ofendido y le dije, no, no, no podés hacer esto. Porque yo entendí que la cultura del mate, aún las personas que no lo toman me van a entender, es incluir al otro, hacer que el otro haga parte. Cuando yo empecé a dar clases en la Universidad de Lomas de Zamora, ¿no?, y empezaba a circular el mate, no era simplemente el hecho de tomar un mate, era un proceso, era un lugar de encuentro, nos encontrábamos en algo más grande. Y uno comparte el mate con el otro y crea significado. Entonces, cuando mi hermana me dijo eso, yo dije, vos no podés hacerlo. Si vas a llevar el equipo, vos tenés que saber preparar un mate. Y cuando encuentre un argentino o una argentina, ¿no?, hablando acá de nuestras cosas, porque es muy nuestro también esto, ¿no?, vos tenés que saber preparar y no vayas a servir el mate con agua fría y no babes en la bombilla. Y mi hermana dijo, qué complicado. Entonces no le compramos el equipo de mate. Y yo me sentí tranquilo. Entonces, Constanza, es un momento muy lindo estar acá, ¿no? Principalmente después de las colegas que estuvieron exponiendo con respecto a las terminologías, con respecto a crear significado. Nosotros, que estamos en educación, yo estaba tomando mate con café, es fantástico, ¿no? Les invito a tomar el mate conmigo.
entendemos desde las ciencias sociales y nosotros que estamos en educación, que las palabras expresan perspectivas. ¿Mm? Entonces las palabras también tienen un poder de generar una representación del mundo. Y a medida que nosotros vamos avanzando, ¿no? Podemos pensar en términos de Thomas Searle, un psicobiólogo que hablaba de la teoría del efecto de trinquete, que hay un puente intergeneracional cultural y la cultura es heredada a la generación siguiente que agarra el punto donde la generación anterior creó su cultura y desarrolla esto, y que esto obedece a un diseño cultural y no un diseño genético, podemos entender que las sociedades cambian, la cultura cambia. En mi época, lo que uno consideraba la forma que uno educaba a los jóvenes no es la misma forma que uno puede educar hoy los jóvenes. Hay otro tipo de configuración. Hubo un determinado momento sociohistórico en Roma donde la esclavitud fue considerado un avance en derechos humanos, porque los romanos cuando dominaban los pueblos mataban a todos. Entonces hubo un movimiento social diciendo, no los matemos, que sean esclavos, vamos a preservar estas vidas. Y la esclavitud fue considerado algo, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero y lo lograron. Y fue considerado un avance en derechos humanos, pero hoy hablamos de la esclavitud y es una aberración. Entonces nosotros tenemos que entender el contexto histórico donde estamos. Y que sí, las palabras generan un significado, generan una representación del mundo, pero nosotros tenemos que apropiarnos del sentido de las palabras. Hoy entendemos claramente que no existe discapacidad, existen sociedades discapacitantes. Entonces empezamos a hablar de diversidad funcional, pero lamentablemente en ese movimiento, como decía Castoriadis, ¿no? Del instituyente y del instituido, muchas veces surge el mundo legal generando determinadas leyes, ¿no? Justamente como una fuerza de avance. Pero hay un proceso pedagógico de apropiación de terminologías. Esto también habla de la diversidad. Nosotros no podemos generar movimientos porque nosotros queremos que hay que avanzar en determinado momento porque entendemos y nos apropiamos del sentido, del significado cuando a nivel del mundo todavía no se pudo apropiar, ¿no? Y como dice Carlos Clia, el mundo es más interesante que a uno. Él decía, me encanta el mundo porque es más interesante que uno. Entonces nosotros también tenemos que empezar a pensar y deconstruir la palabra inclusión. Tenemos que empezar. Y cuando hablamos de deconstruir, es otra terminología que significa criticar. No, deconstruir es descoser, desgarrar, buscar entender. Y frecuentemente cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de exclusión. Hablamos de la inclusión desde la exclusión. Y no llegamos nunca a hablar de lo que es verdaderamente la inclusión. Entonces hay que construir significado en un escalón para que podamos entender lo que significa la inclusión, para empezar a pensar en una otra terminología, en un otro proceso. Pero los movimientos de cuestionar las palabras para generar otras perspectivas son movimientos de construcción muy valiosos. Pero nosotros que estamos en educación nos preocupamos en generar significado con ese aspecto, ¿no? De las palabras. Nosotros frecuentemente no entendemos todavía individuo y persona, valor e importancia. Hablamos de violencia de género, pero no entendemos que existe violencia entre géneros. Entonces tenemos mucho todavía para construir y para entender. Lo que yo vine a hacer acá, es traer la discordia. Hacer que empezamos juntos, que pensemos juntos y generemos un lugar de encuentro. Vamos a indagar los sentidos y los significados de nuestro proceso de aprendizaje con respecto a la palabra inclusión. ¿Por qué pensamos que la inclusión es el punto de llegada? Y no lo es el punto de arranque. Pero la palabra inclusión en sí
Es una palabra que expresa un movimiento hacia algo. No es una palabra estática. Es una palabra que genera un movimiento hacia algo. Entonces hay que preguntar, ¿por qué se habla de inclusión? ¿Desde dónde se habla de inclusión? Porque dependiendo del campo disciplinar, uno puede hablar de inclusión dentro de su campo disciplinar, ¿no? Yo puedo hablar de la inclusión de las personas con diversidad funcional, pero puedo hablar de la inclusión cultural, de la inclusión de los grupos marginados, ¿no? Entonces, o sea, no hay una inclusión, hay varias inclusiones. Entonces, de dónde se habla de inclusión, pero hay un punto de encuentro entre todos, que es entender qué significa esto de la inclusión. Tenemos que incluir a quiénes o a quién, ¿no? ¿Quién se incluye? Entonces, eso tiene que ver con lo que la otra colega decía de las relaciones de poder. Y nosotros podemos invitar a Foucault, que justamente habla de las relaciones de poder. Sí, hay relaciones de poder, pero la palabra inclusión no es una palabra en el sentido de la promoción social. Y esto, desde la educación especial entendemos, esto no es promoción social, esto es restitución de derechos, ¿no? Es luchar y entender que hay personas que tienen derechos. Ahora, la palabra inclusión nace en 1804. En 1804 se empezó a hablar de inclusión. Inicio del siglo XIX, ¿no? Vemos todo un proceso de revolución industrial, de revolución de capitales. Hubo una persona que denunció una determinada situación que estaba pasando en ese contexto histórico y buscó la peor palabra para denunciar lo que estaba sucediendo en ese contexto histórico, que fue el capitalismo. Y esa palabra fue cooptada y dejó de ser una mala palabra. Pero la palabra inclusión nace en 1804. Entonces, o sea, a nosotros en Latinoamérica empieza a tomar forma cuando caen los gobiernos dictatoriales con las corrientes críticas, el paradigma social de la discapacidad. Y es verdad, hubo determinados sectores que cargaron más la bandera de la inclusión, pero hubo otros sectores que también estuvo cargando la bandera de la inclusión. Entonces, cuando hablamos de inclusión, denunciamos, sí, denunciamos que hay exclusión. Y nos tenemos que reflexionar, porque todavía, como dice Bauman, vivimos en una modernidad líquida y vivimos tiempos líquidos donde los vínculos y los lazos sociales están totalmente fragmentados. Entonces, hablar de restitución, ¿no? O de legitimación de derechos humanos en un contexto líquido donde los vínculos sociales están totalmente fragmentados es un movimiento, es un campo de lucha, es una militancia. Es una militancia por los derechos humanos, ¿no? Entonces, esto vamos calentándonos, ¿no? Estamos calentando el ambiente. Yo voy a seguir tomando mi mate. Bueno, quiero compartir algo con ustedes. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de tipos de inclusión social, educativa, cultural, familiar, laboral, digital. Y podemos hablar de otros tipos más, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la inclusión con las personas con diversidad funcional, esto se encuadra dentro de la inclusión social, aunque yo creo que había que estar en un capítulo aparte. Pero hay diversos tipos de inclusión. Y esto denuncia que hay exclusión. Entonces podemos decir que hay exclusión social, hay exclusión educativa, hay exclusión cultural, hay exclusión en el ámbito familiar, hay exclusión laboral y hay exclusión digital. Entonces, o sea, la palabra inclusión es un movimiento hacia algo. No es simplemente algo para definir y promocionar y reivindicar promoción social. Estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Ahí está.
Porque empezamos a pensar siempre en el imaginario colectivo, en nuestra representación mental. Cuando nosotros pensamos en la inclusión, pensamos así, un paraíso de iguales. O sea, tenemos que incluir el pobrecito, ¿no? O la pobrecita, pero cuando lo incluimos, sigue siendo el mismo. Entonces, todavía pensamos que la inclusión es un paraíso de iguales. Seguimos pensando en la idea de normalidad. Es por eso que la palabra inclusión es el resultado de tres procesos. Es el resultado de tres representaciones. Si nosotros no podemos entender los conceptos, no vamos a entender lo que es la palabra inclusión y vamos a estar hablando de algo, intentando definir algo que todavía no sabemos. Carlos, disculpa, 5 minutos, por favor. Ay, pasó tan rápido ya. Ay, Dios mío. El mate fue, ¿ves? Dios mío. Hablar de normalidad e inclusión es denunciar un exceso de violencia, ¿no? ¿Cuál es el concepto de normalidad? Si nosotros, para llegar a la palabra inclusión, tenemos que entender conceptos como otredad, que es reconocer la existencia del otro, el concepto como alteridad, que es reconocer la perspectiva del otro. Y cuando yo reconozco la perspectiva del otro, termino entendiendo que mi perspectiva no es la única verdad, mi noción de verdad cambia, en llegar al concepto de diversidad, que es reconocer el mundo del otro. A partir de este momento podemos hacer y entender lo que es la inclusión. Lo que queremos decir. Inclusión es pertenecer, no solamente formar. Pero cuando yo me apropio del concepto de inclusión, entiendo también que es reivindicar los derechos de todas y todos. No simplemente hablar de diversidad como una palabra que me ayuda a ser tolerante con el otro. ¿Mm? Integración es cuando abrimos la puerta. Inclusión es cuando invitamos al otro a tomar el mate con nosotros. No se trata de tener derecho a ser igual, y sí igual derecho a ser diferentes. Ahora, si nosotros ponemos la palabra inclusión al lado de la amistad, de la fraternidad, de la igualdad, de la gente amiga, sería impronunciable. ¿Por qué? Porque con la gente amiga uno no usa el concepto de incluir. Yo no digo voy a incluir a Manolo, a Polo. Automáticamente yo lo reconozco en su otredad, en su alteridad, en su diversidad. ¿Por qué? Porque tenemos un vínculo esencial. Y si nosotros todavía tenemos que entender la palabra inclusión y vemos desde una perspectiva exclusiva, de exclusión, no tenemos un vínculo esencial. Y como dice Carlos Clear, la vincularidad es hacer algo con los demás. No es un proceso declamatorio, ¿no? La inclusión no es el problema, sino cómo saber incluir. Y ustedes preguntan, pero Carlos, ¿cómo sería eso de saber incluir? Es saber dar una respuesta de cuidado al rostro del otro, al nombre del otro, al lenguaje del otro, al cuerpo del otro, a la existencia del otro. La clave es no tener umbrales para amar el mundo y los demás. Y en estos minutos quiero hablar de umbrales para terminar. Vivimos épocas en que los umbrales son mal vistos, ya que nadie se juega por ellos. Nadie cruza el umbral de una carrera universitaria porque al menor desagrado la deja y comienza otra. Nadie cruza el umbral de la amistad porque al menor desagrado existe la excusa para el abandono. En la famosa frase, cada uno hace lo que quiere con su vida, y eso incluye abandonar amigos. Nadie cruza el umbral de la espiritualidad, porque siempre hay una falta de lógica que afecta mis intereses personales. Eso es suficiente solo para creer en sí mismo. Nadie cruza el umbral de la familia porque es improductivo. Invertir tanto tiempo en ella bajo el argumento de no traer gente a este mundo difícil.
Nadie cruce el umbral de la pareja porque ocuparme del otro es compromiso y yo soy la primera opción. Así la pareja no puede lograr un nosotros, porque la medida es el agrado de cada uno. Nadie cruce el umbral del ciudadano o de la ciudadana porque en él no puedo hacer lo que yo quiero y debo respetar a los otros. Las voluntades se diluyen. Nadie cruza el umbral del prójimo porque en él debo dar parte de mi vida, yo pierdo mis privilegios personales. Nadie cruza el umbral del otro porque ello significa salir de mí mismo y no volver a ser el mismo. Los umbrales conllevan en sí el dolor del cambio. Sin embargo, el dolor del cambio nos puede llevar a una vida de entrega que sea más profunda y significativa, muy distinta de una vida efímera, vacía, de sentido egoísta y cobarde. Julio Portillo. Muchas gracias. Quiero aplaudir. Qué fuerte ese final. Gracias, Carlos, gracias. Vamos a pasar ahora a darte la palabra, Silvana. Antes leo una síntesis de tu currículum. Silvana Corso es profesora de Historia, especialista superior universitaria en intervención educativa ante trastornos de aprendizaje y en estrategias de inclusión educativa. Es diploma superior en necesidades educativas y prácticas inclusivas en trastornos del espectro autista, en inclusión educativa y diversidad, en abordaje neuropsicológico de trastornos del lenguaje en el niño. Tiene una especialización en TIC y educación, con orientación en gestión escolar. Es máster iberoamericano en integración de personas con discapacidad. Es diplomada en diseño universal de aprendizaje, en un diploma superior en ciencias sociales, convención en psicoanálisis y prácticas socioeducativas, aportes para abordar el malestar educativo actual. Docente, tutora y coordinadora de tutorías en escuelas, expositora en eventos nacionales e internacionales, autora de diversos libros y artículos referidos a tutorías, TICS y educación, metodología, discapacidad y familia. Fue finalista en 2017 del premio Global Teacher Prize Top 50. Hola, buenas noches, gracias Constanza, un placer escucharte y conocerte, Carlos. Igualmente, y bueno, y me cambiaste un poco lo que voy a decir, así que voy a tomar algunas cosas que dijiste porque me empezaron a hacer así como alguna resonancia y está buenísimo para compartirlo, pero antes quiero agradecer a la organización, a la gente linda de DEI, que siempre me tiene en cuenta, y a Constanza y a Laura especialmente, porque yo creo que uno tiene que ser coherente con todo, ¿no? Y yo soy una persona súper agradecida siempre, y estoy acá en este lugar, y tengo que confesar que a Constanza creo que fue con la primera que me empecé a capacitar en este tema. Allá por el 2005 me colaba en una capacitación que daba ella para maestros o directores de educación primaria, y yo trabajaba en secundaria, pero como no encontraba nada, me acuerdo que me acerqué y me alojó, y que ella me esté presentando y haga este reconocimiento, habla de la humildad de los grandes, ¿no? Que de este lugar, así que es mi reconocimiento, y a Laura, que también siempre me atendió cuando quería participar en todas las conferencias que organizaban de CRES allá en el centro, que iba siempre ahí como en primera fila, y siempre escribiéndole por ahí a último momento, y Laura estaba ahí para responder, cuando no me conocía nadie, ¿no? Y luego, nada, esta posibilidad hoy de estar acá es como un honor. Así que lo quiero decir, y lo digo siempre que puedo, reconozco a cada uno de los que atravesaron mi camino y mi formación. Me parece que, bueno, hablamos de inclusión, esto también tiene que ver con formas de vivir, ¿no? Bueno, me quedé pensando en tantas cosas. Yo vengo como medio que a último momento, me tuvieron mucha paciencia porque vengo de otras actividades y no pude comunicarme con Carlos.
a Constanza la volví loca con mi respuesta, y entonces estoy acá para hablar. Entiendo yo que me convocaron para hablar ahora de la inclusión en la escuela, claramente. Me quedaba pensando en algunas cuestiones que traía Carlos. Y yo lo que vengo notando, y ahora luego entro en este terreno en estos minutitos de algunas líneas en relación a la educación inclusiva, pero me quedaba pensando en estas cuestiones de renombrar también que tenemos, ¿no? Hay como una necesidad hoy de querer decir lo mismo, pero con otras palabras, y a ver quién se impone en esto, bueno, no hablemos, entendemos la diferencia entre integración e inclusión, pero igualmente sabemos que hay un movimiento muy fuerte todavía aferrado al modelo médico y por ende a la integración escolar. Incluso a niveles de ministerios, ¿no? que digo, tienen su ideología, y su bajada en este sentido, una reivindicación de la educación especial como si estuviéramos luchando o peleándonos por una cosa a la otra, y quienes transitan en el medio, bueno, vamos a tomar este discurso porque hay una demanda social que se impuso fuertemente en pandemia, ¿no? Nunca como en pandemia la inclusión sobre las mesas de cada hogar, y esta vez de inclusión en el sentido más profundo de la palabra, tal cual como lo traía Carlos en este recorrido maravilloso que hizo, no en el sentido real de la palabra cuando se enoja con la hermana, digo, ahí trae esta idea, ¿no? Y entonces, bueno, no hablemos de inclusión, hablemos de escuelas inclusoras, bienvenidas sean las integraciones y por lo menos hay un movimiento dentro de la escuela, hablemos de derechos, hablemos de convivencia, y quién levanta la bandera ¿no? que corresponde o que se venga a imponer para seguir discutiendo. Porque en definitiva, puro discurso. Ese es el tema. Por algo estamos acá reunidos, es porque esto no se hace carne en la sociedad toda, ¿no? Carlos venía a decirnos, esto es más profundo. Y como es más profundo, desde la escuela, que es mi lugar, mi terreno, mi formación, mi conocimiento, desde la escuela entiendo que hay una posibilidad de transformación social, ¿no? No porque nosotros los educadores transformemos la vida de nadie, sino porque una escuela que abre las puertas a todos y todas, a todos y cada uno, que aloja, pero que aloja, da la bienvenida, pero no solo en el abrazo metafórico, sino también real, digo, aunque en pandemia se hace un poco metafórico, sino la metáfora del abrazo y el alojar en el diseño de nuestras propuestas, que son las que van a hacer que los chicos se sostengan dentro del sistema, ¿no? Bueno, trascender esto, porque la realidad es que esto no se está haciendo carne en las escuelas, ¿no? Y esto transforma la sociedad, porque en la medida que estén todos conviviendo, todos, naturalizamos esta idea de diversidad, ¿no? que venimos acá en este discurso, de reconocer las diferencias, porque en definitiva se trata de poner en valor las diferencias. Y nosotros las ponemos como excepción, ¿no? Y ahí, hoy estábamos aquí, yo estoy acá ahora en Montevideo trabajando en un seminario, y hoy trabajamos con un video de Tonucci que decía, bueno, yo no me gusta hablar tanto de escuelas inclusivas, dice, me gustaría hablar de escuelas exclusivas, ¿no? Y a mí me pareció revelador. ¿Por qué? Porque él dice que la escuela inclusiva parece que se transforma en una escuela generosa, ¿no? Como que porque le hacemos el bien al otro, ¿no? Es una escuela que, bueno, le abre la puerta y, pobrecito, decía recién Carlos, ¿no? Bueno, lo tenemos, ¿no? Y le damos un lugarcito, somos buenos, somos generosos. Y él dice, no, mejor el diseño de una escuela que sea exclusiva, porque está exclusivamente pensada para cada uno de aquellos que la habitan, y hacerla habitable, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque yo ahora podría trabajar, yo en realidad tenía pensado esto, trabajar así como una definición de inclusión y llevar a las características de una escuela, y entonces algunas cuestiones de la convivencia, de la práctica, qué sé yo, y quedaba redondo, pero escuchando a Carlos se me transformaron un montón de cosas porque, digo, bienvenido al debate, seguro muchas veces me escucharon hablar del diseño de una escuela inclusiva y ahora de golpe se me están disparando otras cuestiones. Este tema de la generosidad y del hacer el bien es la representación social que hay de la inclusión, ¿no? El que le damos un lugar y nosotros le transformamos la vida,
¿no? Y nosotros le damos la oportunidad. Y en realidad es darnos la oportunidad de crecer como comunidad, de aprender con el otro, de aprender cómo aprende el otro y entonces crecer nosotros como profesionales. Porque la invitación es a superarnos, la invitación es a cuestionarnos, la invitación es a que nos interpele la presencia del otro, ¿no? Dice Scliar, tanto lo nombraba Carlos, yo soy como una enamorada, ¿no? Carlos, seguro vos también. Somos dos. Somos dos, se Sí. notaba, se notaba. Y él decía, ese otro que no se ajusta a lo que la escuela considera lo habitual y lo corriente, viene a interrumpir y a generar incomodidad, ¿no? Dice, y viene, entonces, se convierte para nosotros en el desajustado. O sea, nosotros tratamos de que encaje en el molde, y si no encaja, bueno, hacemos algún recorte, alguna cosa, y si no, bueno, le ofrecemos, hay ofertas, hay otras posibilidades, que también las repetimos en nombre de la inclusión, que también las repetimos en el programa, porque decimos para que sean felices, para que estén bien cuidados, porque nosotros no los podemos cuidar bien, ¿no? Bueno, en realidad, la invitación sería, y ahí lo traigo a la rosa, que seguro le gustará a Carlos, alojar la incertidumbre que genera la presencia del otro. O sea, lo que nos pasa a nosotros es que nos incomoda el otro que no conocemos, porque vamos con un libreto, hay una formación que tenemos, como profesores, yo hablo desde la escuela, pero también una cuestión cultural que nos atraviesa, ¿no? Desde la escuela una forma de aprender y una forma de enseñar que aprendimos históricamente, una escuela que trabaja con este concepto de homogeneidad y cero flexibilidad ante la diferencia, ¿no? Es el otro que se tiene que acomodar o se queda afuera. Entonces, esto está cultural, está arraigado en nosotros. Entonces, para desarmar estos discursos, para deconstruirnos, ¿no? Nos tiene que atravesar el otro. Para eso nos tenemos que dejar interpelar y dejar transitar la crisis que significa la presencia de ese otro dentro de la escuela. O sea, me incomoda el otro, no porque soy mala persona, porque hay de todo en todas las profesiones, ¿no? Hay quienes no creen, y seguro hay quienes creen que deben estar en otro lugar porque corresponde, qué sé yo. Pero yo creo que en general tiene que ver con no la zona de confort, sino de seguridad, de que yo aprendí a enseñar de esta manera, y con esto me manejo porque es lo que me legitima, y es lo que puedo ofrecer sensato y real, ¿no? Y que otra cosa que se me presente, y yo no tengo la seguridad de lo que ofrezco, y tal vez haga un daño. Ese es el miedo que tienen muchas veces los docentes. La realidad es que lo que hay que sostener es la crisis que me presenta la presencia del otro. Cuando yo reconozco a ese otro diferente, porque en definitiva es reconocer a todos diferentes, pero bueno, vamos a pensar en aquel que interrumpe, no irrumpe en la escena y a mí me genera un cimbronazo. Lo que hay que sostener como escuela es ese tiempo de crisis, porque si no lo sostenemos, no hay posibilidad de cambio. Yo tengo que hacer de la incertidumbre una forma de habitar la escuela, porque en definitiva, y ahí les traigo a Santos Guerra. Santos Guerra dice, en definitiva, ¿no? Las certezas nos dan seguridad, pero son ridículas, ¿no? Son ridículas las certezas. En realidad nunca tuvimos ninguna certeza de nada. No, la única certeza que tenemos todos nosotros es que nos vamos a morir. Es la única certeza. De todo lo demás no tenemos ninguna certeza, pero nos convencemos de eso. Entonces, alojar la incertidumbre que me provoca el otro y transitar la crisis. Sostenerla incluso, como la sostuvimos en pandemia, en no saber hacer, y sin embargo nadie se bajó de la escuela virtual. No teníamos ni idea, pero nadie renunció porque no teníamos ni idea. Entonces hay algo del hacer en este tiempo, actitudinal de los docentes, que tiene que ver con que si desconozco salgo a buscar la formación, porque eso tiene que ver con la ética profesional, ¿no? O sea, trabajamos con seres humanos, no podemos no estar en permanente formación. El problema nuestro es que no estamos en la formación que me demanda el contexto, porque al contexto no lo hago, digamos, presente dentro de las escuelas. Es como que cierro la puerta y afuera es afuera. La pandemia nos trajo el afuera dentro de la escuela. Bueno, eso es lo que se debe quedar. El afuera siempre es adentro de la escuela. Y entonces yo tengo que enseñar en contexto, responder en contexto. Para responder en contexto no me queda otra que salir a buscar esas herramientas que no tengo. Y aquí entonces yo voy a poder encontrar una formación que dé respuesta a las necesidades, a las demandas
de mis estudiantes, y no a mis necesidades particulares de ascenso, titularización, puntaje. Yo no digo que no tengamos en ese recorrido, porque yo también tengo ese recorrido, digo que hacer un curso de la germinación del poroto, y siempre hago el mismo chiste porque resulta y el público se renueva, digo, te puede dar 0,45 y hacer un curso sobre educación inclusiva te da 0,25, seguro elegir la germinación del poroto, que solo le cambia la vida al poroto. Ese es el tema. Entonces, elegir en nuestra formación lo que estamos necesitando para la demanda de contexto, ¿no? Y eso implica esto, ¿no? Cambiar nuestra mente, porque aquí están las barreras. Por otro lado, entonces, esto, no fuimos preparados, está derribado. Otra cuestión que tenemos como bandera a la hora de pensar que no es posible y cumplir, y yo ahí voy a cerrar con un textito cuando Constanza me empiece a apurar, alguna cuestión que decimos que es imposible es que si el sistema no cambia, los docentes no podemos hacer ningún cambio. Entonces nos hacemos cómplices del sistema. Generaciones de pibes y pibas se perdieron en el sistema educativo porque nosotros estamos esperando que algo cambie. Y no estoy hablando solo de personas con discapacidad. Tantos chicos que no tienen discapacidad, pero que no encajan, que son desajustados, y nosotros los dejamos afuera porque no estamos preparados, porque necesitamos una indicación, una resolución, un contexto de normativa, y nos hacemos cómplices. Bueno, hagámonos cargo de que somos cómplices del Estado. Y en pandemia, por primera vez, nosotros estuvimos un pasito adelante del sistema. ¿Por qué? En el caso de la Argentina, el 16 de marzo quedamos en la virtualidad, el 16 de marzo a la mañana, ninguna escuela tenía una bajada del ministerio de lo que tenía que hacer. Y sin embargo la escuela no se quedó a la espera, cri-cri, 15 días, sin dar respuesta a la población. La escuela salió a reinventarse la palabra de la pandemia para dar respuesta. Entonces digo, si tuvimos esa capacidad ya está instalada, no la tenemos que perder. Eso significa trabajar en una escuela para todos y todas, si no querés hablar de escuela inclusiva, ¿no? Digo, en definitiva es otra de las tipologías que nos menciona Ainscoe y Tony Booth a la hora de pensar la inclusión. Una escuela para todos y todas, una escuela para todos, una escuela transformadora de sociedad. Yo me quedo con eso, con la inclusión como un estilo de vida, ¿no? Y otra cosa más que nos trae, 5, y otra cosa más que nos trae la pandemia, ¿sí? Como aprendizaje. Miren, me fui a cualquier cosa, pero creo que aplica igual. Dijimos no fuimos formados y el sistema no cambia, ¿no? No nos da lo mismo perder a nadie. En tiempos de virtualidad nos pareció injusto que nuestros estudiantes se quedaran por fuera por no tener conectividad, por ser pobres, ¿no? Pero en la presencialidad, en la prepandemia, perder un estudiante no nos interpelaba. UNESCO dice, ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos. Nosotros éramos resultadistas. Entonces, si en una escuela tengo 500 estudiantes y le va bien a 495, es una escuela exitosa en número. Esos 5 que se perdieron, doy cuenta de los protocolos que llevamos adelante para tratar de no perderlo. Pero luego no interpela a la escuela. En cambio, en pandemia, no nos dábamos ese lujo de decir pierdo uno. Cada presencia era buscada y la escuela ahí salía al encuentro del otro, porque en definitiva es eso la escuela, el encuentro con el otro, ¿no? Y eso es hablar de inclusión, porque el encuentro con el otro es reconocer al otro, ¿no? Cuando hablaba Carlos de que eso me pareció un concepto hermosísimo del rostro, algo que además estuvo como muy presente en tiempos de virtualidad, ¿no? Reconocer el rostro del otro, ¿no? Y yo siempre hablo de nombrar, de conocer su historia, y lo del rostro fue como muy significativo. Salir al encuentro del otro, ¿no? Que no te dé lo mismo perder un estudiante. Y el tema de esa injusticia que nosotros volcábamos en el contexto, hay que revisarla en la propuesta, porque que se quede afuera un estudiante, porque nosotros creemos que agotamos todas las estrategias para los que fuimos formados y no hacemos ningún movimiento más. Entonces, digo, y ahí tanto que vomitamos justicia educativa a los docentes,
tema que tendríamos que volver a pensar de qué hablamos cuando hablamos de justicia, y pensar que si estamos hablando del derecho a la educación, estamos hablando del derecho a que todos los chicos estén dentro de la escuela, y como diría Escliar, aprendiendo, no ahí amontonados, ¿no? No solo abrir las puertas, ¿no? Alojar el problema. Blechmar dice, en definitiva, ¿no? Cuando hicimos universal esto, ¿qué pasó con la escuela? Tuvo un cimbronazo, que vengan esos otros que tenían sobredad, ¿no? Que repetían, que siempre los íbamos como expulsando de la escuela, de golpe ahora irrumpen en la escena y generan un problema. Bienvenido sea el problema que queremos tener. La inclusión genera un problema, es el problema que queremos tener como sociedad, porque como sociedad nos tenemos que hacer cargo de la escuela, ¿no? Que avalamos, de la escuela que defendemos, porque de la escuela es lo que luego transforma o no la sociedad. Entonces el producto ahí, bueno, nos hacemos cargo entonces. Si seguimos avalando escuelas de élite, si seguimos señalando, porque claro, hablar de inclusión parece, decía Carlos, hablar de inclusión también llega a la palabra exclusión, ¿no? Entonces avalo que hay quienes incluyen y por lo tanto están quienes excluyen, por eso no tendríamos que seguir mencionando esto, y es verdad, no podemos seguir mencionando esto porque si no seguimos como sociedad con esa representación social y ese valor social a las escuelas de élite como escuelas de excelencia académica y escuelas inclusivas como escuelas contenedoras y abrazadoras. No. Las escuelas que trabajan en línea de inclusión son escuelas de excelencia porque implican docentes que estén todo el tiempo revisando sus prácticas. Y si tenés docentes que están todo el tiempo sintiéndose interpelados, buscando nuevas estrategias, tenés los mejores docentes. Y si logran ir por el potencial de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, entonces tenés la escuela más exitosa y de calidad que te puedas imaginar. Entonces una representación que se puede romper socialmente, lo digo con conocimiento de causa, de trabajar una escuela en contexto de pobreza que no era elegida como primera opción, era la de descarte. Entonces uno trabajaba con población con lo que Vaquero dice, la enfermedad que solo se adquiere en la escuela, sobredad. O sea, en un primer año teníamos chicos de 15, 16 años. ¿Por qué? Porque venían de repitencia. Hoy esa escuela es elegida como proyecto. Quiere decir que hoy entran con 12 años. O sea, la sociedad puede cambiar y evolucionar cuando van saliendo estos egresados que fueron conviviendo de esta manera y cambiaron sus lentes, ¿no? Como diría Coral, con los lentes de la inclusión y miran la sociedad diferente. Y entonces ellos eligen una escuela que trabaje con estos valores, ¿no? Bueno, nada, ya me queda nada, así que para cerrar yo quería leerles un cortito, pero ya eso de celosa porque Carlos leyó tan lindo que me puse acá algo para leer, no tengo ni idea si pega con lo que estaba diciendo porque lo tenía de antes, pero habla justamente tomando a la Rosa la utopía de lo escolar, la utopía escolar, la utopía de la inclusión, que él nos interpela y dice que como sociedad decimos, bueno, es imposible, no estamos acá, Silvana, qué lindo todo esto, pero salgo del YouTube y todo bien, pero en la escuela no se puede hacer. Es tan ideal y tan perfecto que no lo podemos discutir, que luego realmente en la práctica lo tornamos imposible. Entonces, dice, vamos por lo imposible, o sea, ya está, ya sabemos que es imposible, vamos por ahí. Entonces, ¿qué nos recuerda? Lo que nos enseñaron Machelain y Simon, dice, la igualdad pedagógica es el resultado de una escuela cuya forma sea capaz de desconectar la relación entre sujetos, capacidades y posiciones sociales. O dicho de otra manera, de una escuela que afirme y trate de verificar la utopía pedagógica de que cualquiera es capaz de aprender cualquier cosa, sin excepción y sin distinción. Con la palabra utopía, dicen, no se trata de proyectar un futuro más o menos realizable, sino de afirmar una idea de que es un punto de partida fascinante e inescapable, del que depende que la escuela sea escuela. Esa utopía no afirma nada natural, sino que es un principio incondicionado. No hay nada predefinido en la naturaleza de cada cual, y desde luego no hay nada predestinado. Además, no se trata de un optimismo ingenuo, constantemente desmentido por la realidad, sino de algo mucho más interesante. Las prácticas pedagógicas
asumen ese punto de partida con la plena conciencia de que esa presuposición se refiere a una realidad imposible. Y parto de ahí, ¿no? Y parto de esta idea. Y entonces dice, la pasión por la desigualdad, dice Rancière, es el vértigo de la igualdad, la pereza ante la tarea infinita que ésta exige, el miedo ante lo que un ser razonable se debe a sí mismo. Nos llamó perezosos, por no ir por lo imposible. Yo no quiero ser una perezosa más, no quiero ser cómplice del Estado, y cada uno de nosotros tiene que hacerse cargo de sus decisiones, porque son decisiones individuales, y esto tiene que ver con una decisión política, es ideológico, donde estemos parados, nuestras prácticas hablan de nuestros pensamientos, de nuestras convicciones. Cada uno de ustedes sabrá entonces dónde está posicionado. Muchas gracias. Aplausos también. Bueno, la verdad, es un cierre de lujo. Como dijo algún participante, un lujazo. Solamente quiero decir que, bueno, dicen Silvana que se te extraña en Rumania, y Carlos que les gustaría tener el texto sobre umbrales de Portillo. Con esto, realmente, la invito a Laura que vaya viniendo para que cerremos juntas. Siempre esperamos que, digamos, a veces uno, en esta búsqueda de certezas, de la que hablábamos, se quiere ir con muchas respuestas de eventos como este, ¿no? Y a mí siempre me gusta irme con nuevas preguntas, y yo siento que de esta tarde-noche me voy con un montón de preguntas y un montón de cuestiones para seguir pensando. ¿No, Lau? Hola, qué lindo verlos y escucharlos. Un lujo, un lujo. Emoción, mucha emoción. Bueno, muchas gracias. Y llegó el momento del cierre, Laura. Así es. Bueno, aprovecho que están ellos, el representante de todos los disertantes que estuvieron hoy con nosotros, que quiero destacar que para que nuestro simposio pudiera ser gratuito y abierto a toda la comunidad y a todo el país, se ha logrado esto porque los disertantes que participaron desinteresadamente. Así que yo esto quiero valorarlo muchísimo, porque son gente de mucha trayectoria, grosos, que nos enorgullece tenerlos, y realmente de una manera muy generosa, que esto nos permitió poder llegar a quien necesitaba escucharnos. Así que sin la presencia de todos ustedes no lo hubiésemos podido hacer, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y los despedimos a Silvana y a Carlos, les damos un beso, los despedimos. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Un placer. Gracias. Nos vemos. Un placer, un honor.